Es un placer recibir esta mañana a José Horacio Rodríguez. José Horacio Rodríguez, candidato, diputado electo en el Distrito Nacional del partido Alianza País en la circunscripción número 1. Joven que además se destacó por la forma de hacer política en esta campaña. Yo creo que la sonrisa me delata porque desde el primer día en que conocimos esta propuesta insistimos en que estábamos frente a un joven que estaba trazándose unas metas diferentes o planteándose el desafío de hacer un trabajo desde el Congreso Nacional de una manera distinta. Así que muy buenos días, José Horacio. Encantados de recibirte esta mañana ya como un diputado electo. Muy buenos días, Amelia, Javier, Don Uchi y a todo el equipo del día y a todos quienes nos están viendo por vía de televisión. Es para mí un honor estar aquí con ustedes esta mañana. Bueno, ya claro, aunque en mi caso particular, y creo que es el caso de este equipo, no militamos en ninguna organización política, la alegría que nos da ver tu elección, en mi caso particular, está muy vinculada a eso que decíamos aquel día cuando te entrevistábamos antes de las elecciones, ¿no? Ver el desarrollo de un joven que ha estado tan involucrado con los movimientos sociales, que ha sido un apasionado con los temas en los que se ha involucrado y que ahora llegue con esta cantidad de votos al Congreso. Me da la impresión de que representa un gran desafío y quisiera empezar por ahí. ¿Qué significado tiene para ti, José Horacio, el haber alcanzado no solamente la meta de llegar al Congreso, sino de ser un diputado elegido para una demarcación por una organización como Alianza País? Me parece que eres el único de la organización política que fue electo por demarcación y tiene un diputado nacional y además con este récord de votación. Sin duda ha sido una gran hazaña porque es algo que no se había logrado antes, es algo que muchas personas creían que era... Yo recuerdo hace un año atrás cuando me decían que si yo tenía la intención de aspirar a un cargo de elección popular, a una diputación en específico, que yo debía contar con mínimo 20 millones de pesos y que desde una estructura como la de Alianza País, que era quizá aún así imposible. Y bueno, se ha demostrado lo contrario y eso a mí me llena de emoción porque sin duda la ciudadanía del Distrito Nacional ha mandado un mensaje contundente y ese mensaje es el de que estamos dispuestos como país a apoyar candidaturas que no centran su campaña en hacer propaganda, en colocar afiches y vallas y en hacer bulla y caravanas, sino que estamos dispuestos a elegir candidatos que aún no pertenezcan a estructuras mayoritarias, sí tienen un accionar, una práctica política, un discurso y ponen en evidencia y de manifiesto unos valores con los cuales nos identificamos la mayoría. Y para mí es una emoción, pero también es una gran responsabilidad, porque esas más de 17,000 personas que han apostado a nosotros están vigilantes y son muy críticos, y yo sé que tienen muchas expectativas alrededor del trabajo que nosotros podamos desarrollar en el Congreso, y por lo tanto estoy de que debemos estar a las expectativas y poner todo de nuestra parte para hacerla desde el Congreso Nacional y cumplir con todas las metas que nos hemos pautado. Ciertamente tu campaña fue novedosa, ya tú hablabas del tema de recursos económicos y ciertamente el cálculo que se hace para una campaña electoral de un candidato a diputado anda por ese monto que tú indicabas. Antes de hacerte la pregunta, una pregunta, ¿cuánto gastaste en la campaña electoral como candidato a diputado? Mira, justamente anoche estábamos reunidos con el equipo que me colaboró de manera voluntaria a organizar las finanzas, todo lo que entraba y lo que salía. Nosotros duramos más de un año de campaña, porque la pre-campaña se inauguró el 7 de julio del 2019 y desde ese primer día nosotros hicimos un acto de lanzamiento donde hicimos un mural en el sector de Gascue
y ya desde ahí estábamos incurriendo en gastos y estábamos recibiendo donaciones y contribuciones. A lo largo de todo ese año, que incluye la pre-campaña y la campaña en términos formales, las proyecciones nos daban un monto aproximado a los 4 millones de pesos. Durante todo ese año hicimos reportes mensuales. Si ustedes visitan mis redes sociales podrán ir viendo cada mes lo que íbamos recaudando y cómo lo íbamos invirtiendo. Y por supuesto, en el último mes de campaña se exponenciaron las donaciones porque ya la candidatura había alcanzado mayor nivel de visibilidad y ya se percibía como una candidatura ganadora, y permitió que aumentaran y se multiplicaran las recaudaciones. El mismo día de las elecciones se incurren grandes gastos. Ese operativo que hicimos de Guardianes de la Democracia, con más de, en total, entre el día de las elecciones y el proceso postelectoral, contamos con más de 500 guardianes de la democracia, que si bien trabajaban de manera voluntaria, todo el trabajo de organización y logístico lleva un costo. Garantizar la alimentación a todos esos voluntarios, los refrigerios necesarios para que mantengan jornadas del día de las elecciones de más de 20 horas de trabajo y luego post jornadas de 12 horas de trabajo. Todo eso conlleva un costo que fue ayer, todavía estábamos analizando y contabilizando. La proyección nos da cerca de 4 millones de pesos a lo largo de todo un año. Con tu permiso, Amelia, pero asociado a ese tema, y por eso te hacía la pregunta, está el otro, que es de que tú fuiste por un partido pequeño, es decir, con pocos recursos, pero además ir como candidato por un partido pequeño, rompiendo una tradición en la República Dominicana de que quienes llegan al Congreso Nacional a través del voto preferencial lo hace gracias a que participan de una lista de partidos grandes, y son los partidos los que arrastran a los candidatos al Congreso. En el caso tuyo fue al revés, tu candidatura arrastró a la elección del partido o a la posibilidad de que el partido tuviera un escaño al Congreso. ¿Qué elementos novedosos entienden fueron lo más importante para que se concluyera con éxito ese proceso de campaña que tú desarrollaste en la circunscripción 1 del Distrito Nacional? Mira, en efecto, en la circunscripción 1, la ciudadanía fraccionó su voto. Si uno ve los resultados a los distintos niveles, se da cuenta que muchas personas que decidieron optar por Alianza País en el nivel de diputados, en otros niveles, prefirieron de manera mayoritaria quizá otros partidos políticos. Y Alianza País no llevaba ninguna alianza en el nivel de diputados en el distrito. O sea que ese 15% que obtuvimos y que nos permitió ganar esta candidatura fue el 100% de los votos a través de la casilla de Alianza País, que estaba en la posición número. ¿Cómo logramos que la ciudadanía fraccionara ese voto? Yo creo que fue producto de una campaña creativa, una campaña genuina, a la que le pusimos todo el corazón. Nosotros comenzamos hace un año a hacer encuentros ciudadanos y en diferentes hogares, a hablar y a conversar con nuestras propuestas. Durante los 12 meses que duró la campaña, encuentros ciudadanos, pero que también estuvo acompañado de un trabajo importante a través de las redes sociales. Yo creo que un contenido creativo, audiovisual, que permitía presentar nuestras propuestas, porque nuestra campaña se basó en muchas propuestas, pero de una manera atractiva, que se pudiera compartir, que la gente quisiera compartirlo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, porque se sentía que compartiéndolo, no sentía que necesariamente estaba compartiendo contenido político, sino que estaba compartiendo contenido educativo. Parte de nuestra campaña fue utilizar la educación como una herramienta de empoderamiento ciudadano. Entienda cuál es la función del Congreso, para qué existe lo que es el poder legislativo y cuáles son sus funciones y cuál es la diferencia entre los diputados y los senadores y cómo se eligen. Eso hizo llamar la atención de mucha gente joven que nunca había entendido en qué consiste, cuál es su función. Y yo creo que el empoderamiento ciudadano a través de la educación es muy importante para tener mejores gobiernos, para que los ciudadanos puedan exigir de sus representantes una mejor representación, un mejor trabajo y en consecuencia tener un mejor poder legislativo, tener un mejor poder ejecutivo, en la medida en que los ciudadanos son conscientes de sus responsabilidades y de cuáles son sus derechos.
Y además temas que llamaban la atención de diferentes segmentos de la ciudadanía y sobre todo de la circunscripción número 1. El tema medioambiental genera mucha sensibilidad y nosotros ese fue uno de los ejes principales de nuestra propuesta y uno de los ejes principales que nos proponemos trabajar ahora ya como diputado desde la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Logramos conectar, yo creo que hasta la vicepresidenta de la República, a quien agradecemos por su distinción, vía Twitter dijo que logramos la circunscripción 1 con nuestro mensaje de la buena política. Y yo creo que eso fue José fundamental. Horacio, Claro. la circunscripción 1 es distinta a otras demarcaciones en este sentido, porque fue una campaña que estaba muy vinculada a los temas que acabas de mencionar, pero donde también se utilizaron mecanismos para conectar con la gente poco tradicionales y se usaron mucho las redes sociales. El efecto de la candidatura de José Horacio no lo vimos en otras demarcaciones. Me gustaría saber primero si es que el partido no cogió de ejemplo tu estrategia y otros candidatos no se montaron en una rueda más o menos similar en otras demarcaciones, o es que tú estabas en una demarcación diferente, y si este proceso le deja alguna lección a Alianza País como organización política, incluso teniendo una candidatura elegida directamente, la más votada en la circunscripción 1, pero a nivel presidencial tuvo un descenso en la intención de votos que fue importante. Yo creo que sí, que nos deja un gran aprendizaje y de hecho ya estamos abocados dentro de Alianza País a un proceso de evaluación interna que yo espero que pueda permitir renovar prácticas, rejuvenecer el partido y sí hay mucho el deseo, nosotros estamos en ese proceso, pero ciertamente la circunscripción 1 tiene unas características particulares. Esta es una circunscripción mucho más crítica, mucho más exigente, mucho más educada, en términos de la composición demográfica de su población, con mayores niveles de clases media alta hacia arriba, y que por tanto tiene mayor nivel de poder adquisitivo, con mayor nivel de educación. Otras demarcaciones en el país que también, aunque no son exactamente igual a la circunscripción 1, que también tienen una composición demográfica similar, que yo creo que debemos prestarle mayor y trabajar. También creo que hay un gran potencial para estar la circunscripción 2 del Distrito Nacional, donde tuvimos una candidatura también que sobresalió, que fue la del compañero Eric Ortiz, que alcanzó una buena valoración en el electorado, que lamentablemente allí no contamos con una estructura electoral, con ese ejército de guardianes de la democracia que pudiera defender los resultados que allí obtuvimos. Yo creo que si hoy, como Alianza País, podemos celebrar que pudimos retener este escaño en la circunscripción 1, en gran medida se debe a esa iniciativa ciudadana de guardianes de la democracia que nos permitió el día de las elecciones, durante el proceso de escrutinio, defender cada voto al momento en el que se levantaban las actas, y también con posterioridad a las elecciones, durante los 10 días siguientes, en la Junta Electoral del Distrito Nacional, también defender los votos de Alianza País. Sin eso, quizá hoy no pudiéramos estar celebrando este escaño. Así de frágil es el voto, y es lo que yo he aprendido como candidato en el sistema electoral dominicano. Precisamente en la Junta del Distrito, la Junta Electoral en el Distrito Nacional, no terminan de cerrarse los problemas. Ayer supuestamente terminaron ya de revisar los votos observados, pero todavía había presión, protesta en torno a la Junta. Aparecieron boletas en actas en urnas que habían sido abandonadas. ¿Puedes contarnos cuál fue la situación que ustedes vivieron, tanto tú como todo el equipo de Guardianes de la Democracia que estuvieron ahí revisando? ¿Qué problemas y los mayores problemas que encontraron en esta junta electoral asociado con estas debilidades que tú señalas del sistema electoral? Mira, la primera dificultad es que para el nivel de diputados hay un doble conteo. Está el conteo del total de votos que alcanza el partido y está el conteo del voto individual que alcanza cada candidato, el voto partidario y el voto preferencial por diputado.
Y para contabilizar esos dos conteos, o sea, para llevar esos dos conteos, la Junta dispuso el llenado de 2 actas. Lo que descubrimos fue la misma noche del 5 de julio que la mayoría, ni siquiera de los integrantes de los colegios electorales por parte de la Junta Central Electoral, sabían cómo llenar estas actas. Desde tempranas horas de la noche comenzamos a recibir actas que evidenciaban un conteo erróneo. Muchas actas que en la acta D, que debe incluir la cantidad total de votos que saca cada partido en el nivel de diputados, en muchísimos casos era menor que la suma de los votos que alcanzaban los candidatos en el acta D1. Entonces ya ahí se veía una incongruencia. Y en muchos casos, nuestros guardianes de la democracia, que eran nuestros representantes de Alianza País en las mesas, en los colegios electorales, alertaban sobre ese error y los propios miembros de la mesa decían, no, que eso estaba bien, que así era como se debía llenar. Entonces ya ahí se ponía en evidencia la falta de una correcta formación por parte de la Junta Central Electoral al personal que estaba trabajando, porque no tenían el conocimiento de cómo llenar las actas. Nuestros delegados tenían mejor conocimiento que los propios miembros de las mesas. Entonces ya hay parte de una dificultad. Nuestra recomendación a futuro es que con una sola acta se puede llevar ese doble conteo. Esa era la recomendación de nuestros delegados, porque un acta que incluya el voto preferencial más el voto no preferencial en una misma acta facilitaría mucho ese conteo y evitaría muchos errores. ¿Qué pasa? Que cuando estos errores se dan en las actas y estas actas llegan a la Junta del Distrito y se van a ingresar al sistema, el propio cómputo electoral, el propio diseño informático las rechaza porque encuentra el error y las devuelve. Entonces, cuando las devuelve, esas actas se verifican en mesas de trabajo y las mesas de trabajo tienen un representante de la Junta y un representante de cada partido que encabezaba una alianza o que encabezaba una propuesta electoral. Entonces, la ley lo que prevé es un mecanismo ad hoc a partir del cual los delegados de los partidos se ponen de acuerdo en cómo arreglar esa acta, sin ni siquiera verificar lo que pasó en la urna. Simplemente ven el acta, ven los errores y se ponen de acuerdo en cómo van a abordar ese error. Entonces, es sumamente discrecional y arbitrario la forma en cómo se ponen de acuerdo. En el pasado, Alianza País no había estado presente en ese proceso. Y uno de los comentarios que surgía en la Junta del Distrito es que si los guardianes no habrían estado presentes, el conteo no habría durado tantos días, porque los delegados del PRM y del PLD, de las fuerzas mayoritarias, están acostumbrados a ponerse de acuerdo muy fácil y a decidir, ok, si en esta acta hay más votos que votantes, ¿a quién le quitan esos votos para cuadrar el acta? Pero como nosotros estábamos ahí, no permitíamos que se le quitara de manera arbitraria a quien se quisiera, sino que teníamos que buscar cierta lógica a la hora de cuadrar esa acta, cierta lógica electoral. Pero la ley no prevé que se pueda acudir a abrir los votos, que sería lo lógico. Lo democrático sería que si hay un descuadre, por ejemplo, un acta, que dicen que votaron 300 personas, pero hay 500 votos, ¿a quién le quitamos esos 200 votos extra? Lo lógico sería, bueno, vamos a abrir la urna a ver a quién se le puso de más. Pero eso no se prevé en la ley electoral. Lo que se prevé es que los delegados se pongan de acuerdo a quién se lo quitan. Entonces ahí viene una pugna que por eso duró 12 días, porque nosotros no estábamos de acuerdo con que se haga de manera arbitraria, sino que debía responder a cierta lógica electoral. Y yo creo que eso es algo que debe revisarse de cara al futuro, que debe corregirse. Uno, capacitar mejor a los miembros de las mesas para que no se produzcan estos errores, y dos, crear mecanismos que cualquier corrección se haga en base a el resultado en la urna y no en base a una decisión discrecional arbitraria de los delegados de los partidos presentes. De ahí la famosa frase de acta mata voto. Ya veo. José Horacio, dicen por ahí, creo que estamos entrando a la parte final de la entrevista y no quiero que te vayas sin hablarnos de prioridades. Dicen por ahí que una golondrina no hace verano, pero vas con ideas y proyectos muy importantes. Quisiera que nos recordaras esas prioridades y qué piensas hacer para alcanzar algunos de esos objetivos en caso de que necesitaras el apoyo de otras organizaciones políticas. ¿Cuál es el plan? Claro, mira, vamos al Congreso muy consciente de que tenemos que ir a conseguir resultados y que no podemos simplemente escudarnos en que tenemos un bloque minoritario de 2 diputados que tenemos en Alianza País, el compañero diputado electo, diputado nacional Pedro Martínez, también compañero de la Comisión Política de Alianza País, seremos 2 diputados,
no nos podemos excusar en que seremos una minoría para decir, mira, no pudimos alcanzar resultados. Yo creo que hay que ir al Congreso con la disposición de trabajar en colaboración con los diputados de las demás bancadas, tanto de la bancada oficialista como de los demás partidos de oposición, todavía tenemos que cambiar nuestro chip en el cerebro para ver que el PLD ahora será parte de la bancada de oposición, para tratar de avanzar en una agenda común. Yo creo que hay muchos temas que formaron parte de mi agenda que, sin importar banderías partidarias, yo creo que podemos construir mayorías, que son los temas medioambientales, que tienen un impacto para la protección de nuestros ecosistemas, para prepararnos frente a la amenaza que implica el cambio climático. Y yo creo que sin importar el partido al que pertenezcamos, todos debemos tener como dominicanos esta preocupación, y tenemos que estar conscientes de que hay que aprobar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Ley de Aguas, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Hay un proyecto de ley de cambio climático muy interesante que también tenemos que conocer, discutir y lograr aprobar en el Congreso. Y para esto tendremos que trabajar de la mano con la bancada del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del partido del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, que estará ahora siendo el partido mayoritario en el poder. Y hay que conseguir resultados, hay que negociar en el buen sentido de la palabra. La política es conflicto y es negociación, y que en esas negociaciones lo que prime sea el bien común, el bienestar general de la población. Una de mis propuestas principales es que logremos aprobar una licencia de paternidad para que los padres también puedan asumir su rol compartido con las madres de cuidado y crianza de la primera infancia, y así fortalecer a las familias dominicanas y reducir la brecha salarial de hombres y mujeres por un mismo trabajo con la aprobación de esta licencia de paternidad. Y yo creo, ya he visto el compromiso de diputados de diferentes partidos en lograr avanzar en esta agenda de igualdad, de derechos humanos, de medio ambiente, de justicia e institucionalidad, más allá de banderías partidarias. En 30 pues, segundos, José Horacio, queda... porque ya terminamos. Sí, solo 30 segundos. Tu posición y la de Alianza País con relación a los privilegios en el Congreso Nacional. Le hace barrilito, cofrecito, exoneraciones. Sé que la ha estado fijando, pero recuérdala al público que nos sigue. Como bloque, el pasado lunes lo hicimos público, nuestra decisión firme, no solamente de renunciar a los privilegios de manera individual, sino de lograr que estos privilegios sean eliminados para todos los legisladores, porque es lo justo, es lo institucional. Y para esto y para todos los proyectos que podamos avanzar, necesitamos el apoyo de la ciudadanía organizada, que nos vigile al Congreso Nacional, que nos exija, porque ese será nuestro principal aliado también, siendo minoría, una ciudadanía organizada. Yo creo que desde las calles, desde las redes sociales, será nuestro principal aliado para poder avanzar en esta agenda tan ambiciosa en el Congreso Nacional, pero tan necesaria para construir un Estado con más justicia, con más igualdad, y con una mayor posibilidad de bienestar social para el pueblo dominicano. Muchísimas gracias, José Horacio Rodríguez. Felicidades por haber logrado esta diputación, grandes expectativas alrededor de tu desempeño en el Congreso, y cuando no cumplas, tú sabes que tienes aquí también quienes te vamos a fiscalizar y vamos a darle seguimiento a ese cumplimiento o incumplimiento. Así que es un gran reto. Así lo espero, hay mucha gente depositando la confianza en esta legislatura. Muchísimas gracias, José Horacio Rodríguez, diputado electo de Alianza País en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional.